Bienvenidos el día de hoy. Es un gusto para nosotros en el despacho de abogados Salazar Muñoz poder estar aquí frente a todos ustedes. Ya ustedes con anterioridad vieron una parte de nuestra presentación. Mi nombre es Julio Salazar, soy abogado y notario desde el año 2002. Soy magíster en Derecho Corporativo y además de todo soy catedrático universitario desde hace ya 20 años. El día de hoy queremos nosotros venir y platicar un poco con respecto a ciertos elementos que necesitamos conocer para poder venir y entender un poco más lo que significa y los alcances de las suspensiones totales de los contratos de trabajo. De esa cuenta vamos a platicar durante los siguientes minutos sobre los temas que ustedes pueden verificar ahorita en su pantalla. Vamos a ver 4 tipos de suspensiones de contratos de trabajo que existen en el código reguladas, las diferencias esenciales entre la suspensión de contratos de trabajo regulada en el Código de Trabajo y la contenida en el Acuerdo Ministerial 140-2020. Los 2 tipos de suspensión total de contratos de trabajo aplicables al estado de calamidad pública, 4 errores más comunes que puede cometer al solicitar una suspensión de trabajo, 4 tips para empresas con menos de 3 trabajadores y 4 consejos para grupos corporativos. Vamos a hacerlo de la forma más práctica posible. Nuestro interés es de que usted venga y solucione sus dudas porque no queremos venir a entrar a platicar un montón de cuestiones en términos legales que al empresario y al encargado de recursos humanos generalmente no las necesita conocer, sino que lo que necesita en este momento es cómo tomar acciones dentro de la empresa. Nosotros entendemos que la razón por la cual las personas están ahorita con nosotros sintonizadas es porque tienen un problema. Y ese problema puede ser de que no hayan podido darle una solución. El problema básicamente, como todos entendemos, es una cuestión de carácter económico que afecta a todas las empresas, ya sea grandes o pequeñas, y que de una u otra forma necesitan tomar una decisión en cuanto a qué van a hacer con los pagos del salario de sus trabajadores. Eh, en ese entendido, durante unos minutos vamos a platicar y vamos a tratar de explicarlo de la forma más común y corriente. Si por alguna razón usted tuviera alguna duda, al finalizar vamos a platicar cómo puede hacer usted para darle solución a esas dudas con nosotros. De esa cuenta vamos a dar inicio y lo primero que tenemos que saber que es una suspensión de contratos de trabajo. Todo el mundo habla de la suspensión de contratos de trabajo, pero la verdad es que la mayoría de personas no tienen una idea real de lo que es. Esta es una figura que existe y que probablemente aplican las empresas de forma individual. Y los encargados de recursos humanos conocerán algo de esto. Sin embargo, la situación por la cual estamos pasando nosotros eh, hace que la misma pues sea aplicable a unos casos que hasta la fecha, creo yo, es la primera vez en la que nos enfrentamos a ellos. Entonces, ¿qué es la suspensión de los contratos de trabajo? Dice el Código de Trabajo que hay suspensión de los contratos cuando una o las dos partes que forman la relación laboral deja o dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo algunas de sus respectivas obligaciones fundamentales. Las obligaciones fundamentales las entendemos, la primera de parte del trabajador como la prestación del trabajo y de parte del empleador el pago del salario. Sí que por ello terminen dichos contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. Ahora, lo que vamos a hacer es venir y analizar cada una de las partes que contiene esta disposición. Número 1. Se refiere a una o las dos partes que forman la relación laboral. Las partes que forman la relación laboral son el empleador y el trabajador. Entonces, puede ser que únicamente vaya a suspender sus labores, sus obligaciones el trabajador, pero el empleador mantenga las mismas. Por ejemplo, una licencia con goce de salario. ¿Sí? Ese es cuando el trabajador sigue recibiendo su trabajo.
O en el caso que nos encontramos, también podemos analizar que una licencia sin goce de salario es una suspensión de la relación de trabajo. Sin embargo, en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, ninguna de las dos partes cumple con sus obligaciones fundamentales. Al trabajador no se le paga el salario y el trabajador no realiza su labor como siempre. El segundo elemento dice deja o dejan de cumplir. Obviamente estamos hablando de forma individual o forma colectiva. El tercer elemento dice parcial o totalmente durante un tiempo algunas de sus respectivas obligaciones fundamentales. Bueno, puede ser la suspensión parcial o puede ser total, así como lo habíamos visto, y vamos a analizar adelante cuáles son los casos en los cuales es parcial y cuando es total. Tiene que ser durante un tiempo establecido, no puede ser de manera indefinida, ¿sí? Y el objeto es que alguna de las obligaciones fundamentales o todas se suspendan durante ese tiempo. Y la característica final, que es la que lo va a distinguir, por ejemplo, de la terminación de la relación laboral, es que no extinguen derechos y obligaciones que vienen del contrato de trabajo. Eso quiere decir que las personas siguen todavía vigentes con su aguinaldo, vacaciones, bono 14, en fin, cualquier otra prestación que tengan, las tienen. La única diferencia va a ser que la prestación del trabajador para con el patrono o el empleador, se va a suspender y viceversa. ¿Qué tipos de suspensión de contratos de trabajo regula la ley? ¿Sí? Muchos, como les comenté al principio, muchas de estas personas ya han suspendido de cierta forma los contratos de trabajo parcialmente. Sin embargo, podemos entender que hay 4 tipos de suspensión de los contratos de trabajo. Está la individual parcial, cuando afecta a una relación de trabajo y una de las partes deja de cumplir sus obligaciones fundamentales. La individual total, cuando ambas partes dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. La colectiva parcial, cuando por una misma causa que afecta a la mayoría, la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo y el patrón y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Y colectiva total, cuando por la misma causa se afectan la mayoría, la totalidad de las relaciones de trabajo y el empleador y sus trabajadores dejan de cumplir con sus obligaciones fundamentales. La diferencia va a ser de que en la que nosotros tenemos identificado como C, una de las partes va a seguir cumpliendo con sus obligaciones y en la D, colectiva total, que es la que, digamos, estamos ahorita queriendo analizar, lo que se va a dar va a ser una suspensión de ambas partes, pero sobre todo los trabajadores de la empresa, ¿sí? ¿Qué diferencias hay entre las suspensiones del contrato de trabajo? Nosotros creo que vamos a tener que entender, porque incluso entre los abogados ha surgido esa duda de si son las mismas suspensiones las que regula el contrato de trabajo, el Código de Trabajo con las del Acuerdo Ministerial 140/2020. Hemos llegado nosotros a la conclusión de que son distintas y que por sus características deben de ser tratadas de forma distinta. Empezamos porque su aplicabilidad, ¿sí? En cuanto a la aplicabilidad, la del Código de Trabajo es aplicable en cualquier tiempo y lugar, siempre que se den los supuestos estipulados en la ley. El Código de Trabajo tiene claramente regulados los tipos de suspensiones que existen, tanto individuales como colectivas, tanto parciales como totales. En cambio, el Acuerdo 140/2020 es temporal y de aplicación exclusiva mientras persistan las circunstancias y efectos que derivan de la pandemia del COVID-19. Y estos efectos
se van a terminar al momento en que las circunstancias que dieron inicio se terminen o dejen de estar afectando a las personas. Como podemos ver, una es indefinida hasta que reformen el Código de Trabajo y la del acuerdo únicamente mientras esté vigente la situación que estamos viviendo. Otra diferencia es con respecto a la autorización, ¿sí? La suspensión total individual no requiere de autorización de autoridad de trabajo, la contenía en el Código de Trabajo, solo la suspensión total colectiva. Es decir, si nosotros fuéramos a hacer una suspensión total individual, no tenemos que ir con autoridades de trabajo para que éstas nos autoricen a nosotros poderlas hacer, sino que se pueden hacer siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la ley. La única que necesita autorización de conformidad con el Código de Trabajo es la suspensión total colectiva. No así en el Acuerdo 140-2020, que tanto la suspensión total individual como la colectiva requieren autorización de autoridad de trabajo. Es decir, que para ambas, indica el acuerdo ya mencionado, que deben de venir y una pedir una autorización y la otra pedir dar únicamente un aviso. Con respecto a la temporalidad de la autorización, ¿sí? Porque podemos ver nosotros que en ambos casos, en la suspensión total colectiva es necesaria la autorización. De acuerdo al Código de Trabajo, la autorización debe de tramitarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a haber terminado la causa de suspensión. Es decir, cuando se da la causa de suspensión, supongamos que es una cuestión de fuerza mayor, que no es la que estamos pasando ahorita. En ese caso, cuando termina la causa de fuerza mayor y se han suspendido los contratos de trabajo de forma colectiva total, se tienen 3 días hábiles para presentar la solicitud y ya la Inspección General de Trabajo inicia su proceso para verificar si es cierto o no es cierto, si se acredita o no las causas de la suspensión y poderlas venir y otorgar. Sin embargo, la autorización se requiere durante la vigencia del Acuerdo 140-2020. Es decir, la autorización es ya sea durante la vigencia de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque se recordarán ustedes, habrán leído en las noticias que hay un fondo para la protección del empleo. Ese fondo para la protección del empleo, dentro de los requisitos que pusieron en el Congreso de la República para poder acceder las personas que se quedaran con trabajos, con contratos de trabajo suspendidos, es el hecho de que tienen que venir y haber sido autorizadas las empresas para poder suspender los contratos de trabajo. Entonces, es necesario para poder acceder a ese beneficio el tener esa autorización. Por lo mismo, generalmente no tenemos que cumplir con lo que es el Código de Trabajo, de que tenemos que esperar a que terminen las causas de suspensión, sino que únicamente, ya sea que las vayamos a hacer o que ya las hayamos implementado, hay que solicitarla. Otra de la diferencia es la presentación de las solicitudes de autorización. De acuerdo al Código de Trabajo, se tramita de forma física y de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, 140-2020, se tramita de forma electrónica. El acuerdo ya tantas veces mencionado establece la creación del registro de suspensiones de trabajo. Es un registro electrónico y da todas las herramientas necesarias para que desde la comodidad de su casa o de la empresa, sin necesidad de hacer gestión alguna directamente ante el ministerio, pueda venir usted y hacer su solicitud. En el Código de Trabajo, con respecto a qué tipo de empresas pueden acceder a este beneficio, encontramos nosotros que según el Código de Trabajo aplica a todo tipo de empresas o empleadores. Es decir, cualquier persona que caiga en los supuestos que dice la ley puede venir y solicitar el trámite de la suspensión. No así en el Acuerdo 140-2020, que claramente indica que no se autoriza esta suspensión en los casos de los centros de trabajo que no tienen prohibición para operar. Ustedes pueden venir y consultar en las normas
emitidas por el presidente de la República, qué tipo de centros de trabajo son los que están autorizados a operar y son a estos a los que al parecer no les van a dar la autorización. Sin embargo, pues cada caso debería de ser analizado de forma individual y no por el hecho de poder venir y prestar los servicios, quiere decir que vaya a haber gente que pueda venir y hacer uso de los mismos. Ahora bien, como de lo que nosotros estamos tratando, ya habiendo contextualizado un poco, queremos hablar sobre los dos tipos de suspensión total de contratos de trabajo aplicables al estado de calamidad pública. De esa cuenta, vamos a encontrar nosotros que el acuerdo ya tantas veces mencionado regula dos tipos de suspensiones, la suspensión colectiva de los contratos de trabajo y la suspensión individual de los contratos de trabajo. Eso ya platicamos hace unos minutos con respecto al tipo de cuestiones que cubren, en qué consisten, pero para poder venir y entrar a ver la diferencia entre una y otra con respecto al trámite, vemos nosotros que la suspensión colectiva de los contratos de trabajo debe de ser autorizada, ¿sí? En cambio, la suspensión individual únicamente debe ser informada. ¿Por qué? En el caso de la suspensión colectiva de los contratos de trabajo, la autorización deviene de que la empresa incurra en los supuestos que la ley estipula, que en este caso, pues básicamente es una empresa que no puede operar o una persona que tiene trabajadores y que no puede operar tampoco. Entonces, se deben de analizar y si cumple con los requisitos que ahí se presentan, pues entonces no tendría por qué haber motivo por qué no tener autorización. En el caso de la suspensión individual, esta misma debe ser nada más informada. ¿Por qué? Porque puede ser de que los convenios a los que haya arribado el empleador con sus trabajadores no necesariamente sean totalmente legales. Y digo legales porque en realidad probablemente no haya muchas personas que quieran aprovecharse de esta situación, sino que muchas por ignorancia puede ser que incurran en poner, ¿qué les digo?, disposiciones o acuerdos con los trabajadores que vayan en contra de la normativa y los principios del derecho de trabajo. Por ejemplo, una cuestión, que se les suspendan el pago del trabajo y sigan trabajando, o bien de que se hagan un acuerdo o que no haya consentimiento del trabajador para la suspensión. Algo que yo sí tengo que recalcar es el hecho de que en el caso de la suspensión individual debe obligatoriamente conseguirse el consentimiento de cada uno de los trabajadores que vayan a ser suspendidos. De lo contrario, eso va a ser un riesgo que va a provocar que no ahorita, sino que en el futuro puedan venir y provocarse cualquier tipo de inconveniente, ya sea tener que asistir a la Inspección General de Trabajo o bien ser demandados y probablemente en cualquiera de esos casos, pues sí tengan que cubrir algún tipo de incumplimiento o de sanción pecuniaria a través de una multa. Mi sugerencia es, si usted no está seguro de cómo hacerlo mejor, asesórese de un abogado que tenga conocimiento y experiencia de lo mismo. Porque de lo contrario, puede ser que llegue a acuerdos que al final, en lugar de beneficiar, le van a perjudicar y puede que sea solo para salir en este momento, pero que en el futuro le puede afectar. Nosotros en el despacho tenemos varios casos en los cuales pues los empleadores han sido demandados, ellos siempre han trabajado de buena fe, pero en realidad uno no puede basar en la buena fe las negociaciones, sobre todo porque si no está escrito y no está ajustado a la ley, lo más probable es que no tengan validez total o parcial los documentos que ustedes saben. Ya de las últimas partes de esta charla que tratamos de hacerla no tan larga, vamos a entrar a analizar 4 errores más comunes que pueden cometer un empleador al solicitar la suspensión total de los contratos de trabajo.
Nosotros ya hemos estado tramitando varios de estos expedientes y también, pues obviamente, hemos platicado con otras personas que ya lo han hecho y hemos identificado 4 errores comunes que están cometiendo las empresas al presentar su solicitud. Y lo malo es que los errores se podían haber subsanado si antes de presentarlos lo hubieran hecho a través de la asesoría laboral. ¿Qué puede malir sal? Eso está a propósito. ¿Qué puede malir sal? Es qué puede salir mal. ¿Sí? 4 cosas que nosotros hemos visto que pueden salir mal a la hora de la solicitud son las siguientes. Número 1. Únicamente presentar los documentos que se detallan en la solicitud y no los que prueban los motivos por los cuales se necesita la autorización de suspensión total. Digamos que cuando las personas, yo he tenido consultas de algunas empresas que los jefes de los departamentos humanos vienen y me dicen, mire, Lick, ¿qué le pongo en esta parte? Porque ya va todo listo y que no sé qué. Cuando empiezo a revisar, me doy cuenta de que nadie de los que preguntan adjunta documentos que prueban los motivos de la suspensión. Entonces, yo les digo, bueno, usted está diciendo que no tiene ingresos en la empresa y que por eso es de que no va a poder cubrir con el pago de su planilla. Pero en realidad, ¿cómo usted va a probarle al Ministerio de Trabajo que eso es cierto? ¿Sí? Esa es la primera. Otra dice, mire, fíjese que mi empresa está en un centro comercial. Ok, perfecto. Y que por eso yo no puedo abrir, aunque yo quisiera y aunque pudiera tener algunos clientes, yo no puedo abrir. Perfecto. ¿Cómo le va a probar usted al Ministerio de Trabajo que su empresa está ubicada en un centro comercial? ¿Sí? Y así podemos ver una serie de circunstancias que no podemos acreditar, ¿sí? Y el problema va a ser de que al momento de que tengamos la resolución, el ministerio tiene 2 caminos. Uno, si se porta de alguna forma flexible, pues le dirá, mire, tiene 2 días para venir, o X tiempo, para venir y presentar la documentación que acredite los motivos que tiene para suspender los contratos de trabajo. No le va a decir qué, y usted tendrá que venir y analizar y dentro del plazo que le fijen, poderlos presentar. Entonces, para evitar eso, siempre hay que acreditar todo lo que uno afirma. Ese es un principio general del derecho. Todo lo que usted afirma lo tiene que probar para que pueda tener valor a la hora de analizar, ser analizado. 2, no tener la representación vigente o bien presentar una vencida o equivocada. Aunque no lo crean, muchas empresas nunca renuevan la representación de los administradores, ya sea el presidente del consejo de administración o del administrador único. Generalmente se quedan con una de gerente general que tiene como 20 o 30 años y como esa no vence, pues entonces ahí la tiene. A veces no se dan cuenta de que ya vencieron y siguen operando y como no la necesitan para ningún trámite, pues entonces han tenido así. Cuando vienen y la presentan, les van a poner, mire, presente una representación legal vigente. O bien, mire, se equivocó de representación legal porque esta persona no tiene facultades para poder hacer lo que usted está pidiendo. O mire, fíjese que usted dice que el representante legal es fulanito y me está presentando una representación que dice que es fulanita, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros la necesidad de acreditar que la persona que va a firmar el documento y que va a comparecer a solicitarla tenga facultades suficientes para poder venir y actuar y pedir la solicitud. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas jurídicas no es como las individuales. Yo una vez cumpliendo 18 años, puedo venir y hacer todo lo que la ley me permita y tomar las decisiones que yo considere convenientes, buenas o malas.
Pero en el caso de las personas jurídicas, no. Las personas jurídicas tienen que actuar a través de sus representantes. Y entonces, los representantes tienen que tener vigentes sus representaciones o tienen que tener facultades para poderlo hacer. Entonces, revisar la representación, si esta puede venir y ser usada para este trámite, si está vigente y si es la que corresponde. ¿Sí? De ahí, enviar información desactualizada de los trabajadores. Muchas empresas únicamente capturan información de sus trabajadores al momento de contratarlos. Pero un trabajador durante 5, 6, 7, 8 años de estar trabajando para una empresa pudo haber venido, escalado dentro de la empresa, haber cambiado de puesto, haber cambiado de salario, haber cambiado de teléfono, correo electrónico, dirección, forma de contactar, en fin. A nosotros nos está pidiendo el Ministerio de Trabajo información detallada de los trabajadores. No puedo venir y asegurarlo, pero me parecería lo más lógico que como ellos tienen la obligación de presentar o de efectuar inspecciones en las empresas que pidan autorización, porque sí, señores, las empresas que soliciten su suspensión van a ser inspeccionadas por el Ministerio de Trabajo. Eso hay que tenerlo en claro porque así dispone el acuerdo. Entonces, supongamos que de alguna forma quieren contactar a los trabajadores para ver si efectivamente les han estado pagando el salario, si están trabajando esto, y los datos no son los que corresponden a los trabajadores por una falta de actualización, lo único que va a pasar es que probablemente le revoquen la autorización y le pongan alguna multa. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con esa información porque sí puede, aunque parezca muy sencillo, puede provocar un gran problema dentro de la empresa si la información no ha sido dada y es actual. ¿Sí? Y el cuarto de estas razones por las cuales pueden haber errores en la presentación es equivocarse en el tipo de suspensión total que se va a solicitar. ¿Sí? Me llaman y me dicen, mire, ¿cuál de estas dos aplica para la empresa? Yo le digo, bueno, no sé, ¿por qué? ¿Cómo así que no sabe? Sí, ¿cómo voy a saber yo? Yo no sé. Lo único que me está preguntando a mí usted es cómo llenar este formulario. Sin embargo, no nos hemos sentado a platicar cómo está la situación financiera de la empresa, los motivos por los cuales ustedes quieren entrar, quiénes van a ser los que van a estar suspendidos o si van a suspender a todos. En fin, entre otras cosas, eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, no es solo de apachar un botón en el formulario. Tiene que tener uno bien claro cómo va a ser. Porque, por ejemplo, si voy a tener una suspensión total colectiva y resulta ser que van a seguir trabajando algunas personas en la empresa, pues lo más probable es que cuando nos hagan la inspección, otra vez lo mismo que con el punto anterior, nos pueden suspender la autorización y nos pueden imponer una multa. De ahí ya pasamos a los últimos dos temas de esta plática. Y el primero de estos son 4 tips para empresas con menos de 3 trabajadores que quieran hacer el trámite de su solicitud de suspensión total. Primero de estos, tener contratos de trabajo en regla. Es muy común, porque yo me lo he encontrado, que muchas empresas que tienen pocos trabajadores no les hacen contratos de trabajo. A lo sumo, lo que llegan es hacer una solicitud de empleo que está firmada y de ahí en adelante, nada. ¿Sí? Entonces, antes de presentar su información, verifique que tiene sus contratos de trabajo. Hay un registro electrónico de contratos de trabajo, el cual usted puede venir y acceder vía electrónica para presentarlos. Entonces, si no los tiene, utilícelos, hágalos, fírmelos, preséntelos y después lo pide. Porque puede ser que efectivamente verifiquen si usted tiene contratos de trabajo autorizados, le van a decir, mire, ¿por qué quiere suspensión si usted no tiene contratos? ¿Sí? No le digo que eso le va a pasar, pero es una probabilidad que pueda ser. Entonces, tiene que tener sus contratos de trabajo en regla. Número 2, tener datos de los trabajadores actualizados. Este punto lo tomamos anteriormente, pero como le digo, muchas personas
que tienen pocos trabajadores, que en este caso serían unos 2, probablemente a veces ni siquiera tienen el número de teléfono como para poder venir y platicar con las personas, sino que solo llegan ahí todos los días, hacen su trabajo y después pues no hay forma de comunicarse con ellos. Llene o cree una hoja de datos, se las pasa a sus trabajadores para que las llenen, preferiblemente si las llenan, si las van a llenar ellos, que las hagan a computadora, porque hay veces que las hacen a mano que no se entienden y entonces es peor porque se pueden poner datos erróneos en la solicitud. El tercero de los tips es que va a tener que explicar las razones por las cuales usted no está afiliado al ICS. Recuerde que la obligación es para aquellas personas individuales o jurídicas que tienen 3 o más trabajadores a su disposición. En ese caso, sí hay que cubrir, sí hay que estar afiliado al ICS y cubrir las cuotas tanto patronales como laborales. Pero, si no, usted tiene que hacer la explicación en su solicitud que no tiene más de 3 trabajadores. Estamos en eso. Bueno, y la última, algo que pareciera elemental, pero que puede servir. Y este consejo creo que es aplicable a todo tipo de empresas, no solo a las pequeñas. Notificar a los trabajadores de la suspensión cuando sea total colectiva y cuando sea individual colectiva, obtener su consentimiento previo a tramitar la solicitud. Como nosotros los abogados, pues generalmente siempre tenemos la obligación de ver más allá de lo que está pasando ahorita y ver qué consecuencias pueden pasar. Yo en lo particular he platicado con personas que están relacionadas con los tribunales y pues hemos intercambiado opiniones y más de alguno ha indicado que es posible que pueda generarse un criterio que diga que a los trabajadores que no sabían de la suspensión por la falta de notificación, los puedan amparar y se pueda revocar la suspensión a favor de ellos. Eso quiere decir que el empleador quedaría con la deuda del tiempo que esté suspendido y de balde porque en realidad va a tener que hacer frente a un proceso constitucional y encima va a tener que pagar el salario que dejó de percibir. Como le mencioné otras veces, no le estoy diciendo que esto va a pasar, pero es una probabilidad que nosotros tenemos que analizar y prever antes de que pase. Entonces, es mucho más fácil venir y notificarle a los trabajadores en un caso y en el otro caso poder obtener su consentimiento para reducir el riesgo de que pase una situación como esta. Y finalmente, 4 son consejos para grupos corporativos. Los grupos corporativos tienen la característica de que generalmente están organizados de forma de que tienen varias sociedades y cada sociedad tiene sus propios empleados. Sin embargo, comparten administradores comunes y también tienen accionistas comunes. De esa cuenta que se considere como un grupo corporativo. Lo primero que tenemos que ver es que varias sociedades significa varios patronos o empleadores. Eso quiere decir que si usted tiene un grupo corporativo en el que hay varias sociedades y cada sociedad tiene tiene empleados y hay necesidad de suspenderlos, tiene que hacer un trámite por cada una de las sociedades que tienen contratados trabajadores. ¿Sí? Uno no cubre a todos. Sí tiene que quedar claro con eso. Número 2. Los administradores y gerentes también son considerados trabajadores de la empresa, aunque usted no los tenga en planilla. Pero el párrafo segundo del artículo 4 del Código de Trabajo los considera con una relación de trabajo. Y eso es algo que muchas veces no se lo dicen a uno y uno también cuando es administrador muchas veces no lo conoce. Pero sí, usted puede venir, buscar un código de trabajo, leer el segundo párrafo y va a ver, en concordancia con lo que dice el artículo 3, se va a dar cuenta que la relación que une administradores y gerentes es la de una relación laboral. La tercera es, las personas que facturan no pueden ser incluidas en la solicitud de suspensión. Si usted tiene personas que facturan sus servicios, esas personas y no están en planilla, esas personas no pueden ser incluidas dentro
la solicitud y tampoco se van a poder beneficiar del Fondo para la Protección del Empleo. ¿Por qué? Porque no tienen una relación de trabajo. El problema va a ser y va a surgir al momento de que estas personas quieran hacer valer sus derechos, porque eventualmente si no tienen ninguna protección lo van a terminar demandando cuando se pueda. ¿Sí? Muchas veces yo he visto que la parte de auditoría aconseja que ciertos grupos de trabajadores facturen, son trabajadores, pero en lugar de tenerlos en planilla facturan. También he visto que les ponen un salario mínimo, un contrato de trabajo y encima les facturan por las comisiones. Esas, ¿qué le digo? Esas actividades, esos criterios, esas formas de trabajar, lo único que hacen es perjudicar a la empresa porque aunque el contrato diga que gana 3,000 y centavos, pero en realidad recibe 6,000, 7,000 junto con las comisiones facturadas, a la hora de presentar contrato y comisiones, lo único que va a pasar es de que el juez va a tomar como todo el salario y sobre eso le va a calcular las prestaciones. ¿Sí? Entonces, eso no solo ahorita, sino que de toda la vida. Trate de erradicarlo, porque en realidad lo único que está haciendo es usted es que esperando a que el primero de sus trabajadores vaya, demande y probablemente gane para que todos los demás que se vayan le vaya exactamente igual y eso sí lo puedes capitalizar. Puede ser que no quiebre por la pandemia del coronavirus, pero puede ser que sí por ese tipo de actitudes. La otra cuestión es que si usted los tiene facturando y también con un contrato de trabajo, como ya le digo, yo no les recomiendo, primero porque es una violación de los derechos de los trabajadores y segundo porque después, a la hora de una demanda, usted va a tener que ajustar salarios no percibidos y todas las demás prestaciones y el cálculo de la indemnización, en fin, todo va a crecer. Pero de todos modos, si tienen contrato de trabajo, sí hay que incluirlo. Y el último de estos, si una persona no tiene contrato de trabajo con más de una sociedad, hacer el trámite únicamente por una de las sociedades empleadoras. A una persona no le van a dar más de una o dos beneficios, sino que recuérdese usted, o sea, hay un fondo fijo que existe y que este fondo fijo únicamente va a estar disponible hasta que se acabe. Entonces, si usted quiere venir y hacer un trámite por varias sociedades para la misma persona, aunque no haya una disposición que lo prohíba, es probable que eso, en lugar de ayudarle o beneficiarle, porque si se dan cuenta, puede ser que no le autoricen la suspensión. Entonces, mejor si usted es un grupo corporativo, igual la ayuda va a venir para esa persona, hágale el trámite en una de las sociedades. ¿Sí? Eso va a ayudar a todos. Pues bueno, hemos llegado al final de la presentación del día de hoy. Quiero agradecerles por su interés en poder prestar atención a estas palabras que tuvimos a bien platicar durante estos minutos. Yo quiero invitarlos a que continúen leyendo la página que aparece abajo, porque tenemos una disposición especial en el despacho. Queremos venir y poder ayudar a cierto grupo de personas, no podemos ayudar a todo el mundo, porque la verdad es que no nos daríamos abasto. Esa es la razón por la que hemos hecho este tipo de actividades, porque queremos que lleguen a la mayor cantidad posible y que de una u otra manera tengamos la posibilidad de abarcar a un grupo de personas y que estas personas se puedan beneficiar un poquito con el poco conocimiento que nosotros podamos tener. Sin embargo, le proponemos a usted que si usted, aún después de todo este material, sigue teniendo dudas o quiere que resolver algunas otras cuestiones que tengan relación con el ámbito del derecho laboral o bien cualquier otro tipo de preguntas que tengan con respecto al manejo de su empresa desde el punto de vista legal, le queremos invitar a que pueda acceder a una consulta en línea gratuita. Los datos para poder acceder a la misma, como le comenté, están abajo de este video y usted podrá venir
y hacer la consulta. El problema es de que nosotros tenemos hasta el último día hábil de este mes de abril para poderla hacer y no podemos hacer muchas, sino que lo más que hemos podido es hacer cinco diarias de media hora. Entonces, le queremos ofrecer sin cargo alguno este tipo, pero como les mencioné, únicamente para las empresas o para las personas que lo hagan de forma inmediata y puedan venir y calcular o puedan venir y agendar su, su cita. Para eso mismo hemos creado un mecanismo para que usted pueda agendar la audiencia. Nosotros le vamos a confirmar si se puede el día que usted lo ha solicitado y con base en eso ya vamos a poder nosotros venir y poder platicar con usted en persona. Nosotros vamos a utilizar la herramienta Zoom para poder hacer ese tipo de reuniones. Únicamente van a ser durante 30 minutos y pues de una u otra forma también vamos a contextualizar en algunos otros temas, pues le podemos refrescar eso, puede solventar usted sus dudas y también en lo que nosotros podamos ayudarle desde la parte técnico-jurídica, nosotros también queremos ofrecerle ese tipo de servicio. Entonces, esperamos que haya sido de utilidad para usted esta charla que tuvimos el día de hoy. Como le comenté, si tiene dudas, por favor, aparte su consulta y entonces podemos platicar de forma personal y así conocernos un poco más y conocer cómo podemos ayudar nosotros a su empresa en esta situación. Muchas gracias.